justamente allí mismo, en México, ya están activas las alarmas naranjas en preparación para la llegada de este fenómeno, el huracán Beryl. No es algo menor. Para conocer más sobre cuál es la situación, nos conectamos en vivo hasta Playa del Carmen con nuestro colega Iván Macías para que nos amplíe. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis Carlos. Es precisamente uno de los negocios que ha tomado las medidas de prevención que deberían de tomar prácticamente todos. Y a lo largo de este tramo costero en Tulum, Quintana Roo, algunos de los negocios no lo están haciendo y el contraste es evidente porque hay muchos más que no están tomando estas medidas. Voy a acercarme un poco para que podamos ver qué es lo que están haciendo, porque saber que viven fundamentalmente del turismo implica tener el negocio abierto. Y esto es lo que están haciendo al llegar hasta este lugar. Pueden llegar los turistas, observar que el negocio está abierto y al interior ver que están trabajando y consumiendo los clientes en un escenario pues de cierta tranquilidad, con el riesgo que implica obviamente el arribo del huracán que en algún momento habrá de azotar en esta región y esperamos que provoque el menor daño posible. Los repartos también se están dando hasta este momento y es que se habla que a las 4 de la tarde es cuando ya no tiene que haber ninguna persona a las afueras o trabajadores del gobierno local. Estas son las murallas que literalmente han puesto. Podemos ver que se trata de hojas de madera, de triplay, acomodadas en lo que estos son los ventanales de este negocio de comida. Es un gran negocio porque finalmente todo esto tiene ahora un valor muy alto. Estas hojas llegaron a venderse hasta en algo así como en $500, el paquete de 3. Así que la gente ha tenido que comprar a un precio mucho más elevado este tipo de insumos para poder proteger sus negocios. Pero además vamos a cruzar hacia el otro lado porque hay una cantidad también importante de negocios que lo tienen que hacer y lo han tenido que ir comprando así de forma apresurada. Y ahora que estamos ante la posibilidad de que en algunas horas más esto empiece a mostrar los efectos del clima, el paso del huracán Beryl, pues es un trabajo extenuante, porque solamente para decir que aquel grupo de trabajadores que está por allá está teniendo que cargar, miren, nada más estas hojas que deberán de pesar algo así como unos 30 kilos cada una. Todo el equipo que están trayendo, hablé con algunos de los contratistas que llegaron hasta este sitio y me dijeron que están tardando en promedio por cada tramo de pared unas 3 horas. Y esto, con el paso de los minutos, será algo muy complicado para que puedan ir terminando contrarreloj, porque finalmente se trata de ir haciéndolo de una forma segura. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades en materia de protección? Que, como les decía, a las 4 de la tarde se suspenden las actividades en edificios de gobierno. Están sugiriendo que las personas ya no salgan a partir de esa hora a medida de prevención. Lo que es muy importante es que en esta región se ha suspendido la venta de cualquier tipo de licor y esto es aunado a las medidas que han dispuesto para mantener a la gente de la mejor manera consciente y resguardada en sitios seguros, que en la mayoría de los casos serán los propios hoteles donde están los turistas y en otros las casas, y ha habido pocos lugares que han determinado como albergues para la población en lo general. Han tratado, por el recuerdo que se tiene de aquel enorme, poderosísimo huracán Vilma, han tratado de refugiarse en los lugares de la forma más segura y pues no le juegan, digámoslo así, a la suerte porque recuerdan básicamente lo ocurrido hace algunos meses con el huracán Otis. Otro dato importante es que las clases se han suspendido. También hay una cantidad importante de negocios que de forma solidaria, incluso el hotel en donde estamos hospedados, anunció a través de una hoja que nos colocó en las habitaciones de cada uno que ya no iba a haber servicio después de las 4 de la tarde, tampoco habría limpieza y solo habría una guardia para proveer de alimentación en una manera solidaria, de proteger a los huéspedes en esos lugares. Hay otro lugar que también se llama Olbosch, donde las personas no han querido salir en su totalidad. Hay un grupo reducido que está siendo convencido por las autoridades para abandonar ese espacio por el riesgo que implica. Esperemos que lo logren, pero quiero que escuchemos los testimonios de las personas que han buscado refugiar y proteger sus inmuebles, pero también algo muy importante, un grupo de personas que decidió hacer un ritual para que el huracán llegara de la mejor manera y que haya armonía en este encuentro de un meteoro de esta naturaleza
con los habitantes de esta región. Escuchemos. Desde chiquita he vivido acá en Playa del Carmen, entonces ya viví el huracán Wilma, que estuvo casi 3-4 días. Entonces, más que nada por precaución porque pues no sabemos si realmente va a pegar en Playa del Carmen, muchos dicen que en Carrillo, que en Tulum, pero pues hay que tener precaución más que nada. Esto es un altar, es una ofrenda que hacemos en la tierra para conectarnos con el universo y realizamos una ceremonia para recibir este huracán. La humanidad está muy desconectada del mundo. Estamos totalmente conectados a los aparatos, a la tecnología, pero completamente desconectados de este mundo. Pues como les vengo diciendo, la seguridad y la protección es lo que está marcando la diferencia y ojalá lo haga para que las personas puedan soportar el embate de este meteoro de la mejor manera. Me acerco muy rápidamente y no le quito nada de tiempo. ¿Cuántos trabajos se le han sumado ahora con esta emergencia por el huracán? Pues tenemos un trabajo fijo por el momento, de que pues estamos trabajando para la empresa y pues nos mandan a realizar los trabajos. Lo están tomando en serio, o sea, no es como... Pues más que nada por la seguridad y todo con atornillado y no con clavos para que quede más resistente. Una cosa es el trabajo, pero le pregunto a usted, en su casa, ¿está seguro, ya está tranquilo o tiene... Ya nosotros de antemano ya nos preparamos para eso, mientras trabajamos nosotros ya nos preparamos desde un día antes para poder seguir laborando. Muy bien, espero nos encontremos pronto y todos muy bien tras el paso del huracán. Y esa es la esperanza que tenemos básicamente todos los que venimos a trabajar, los turistas que vienen a descansar y prácticamente los habitantes de esta región. Regreso con ustedes. Iván, evidentemente la gente está trabajando, los comercios están tomando medidas, nos estás mostrando eso de manera maravillosa, pero la gente en la calle, no solamente con los que estás ahí, sino la gente alrededor tuyo, ¿se está tomando esto en serio? ¿Consideras que la gente sí está tomando las precauciones o algunos lugares como los que nos estás mostrando están haciendo lo que deben estar haciendo? Mira, es bien difícil decirlo. La gente que tiene para comprar estos insumos lo está tomando muy en serio. Han gastado dinero que incluso no tenían disponible para esto y han comprado lo necesario para mantener sus negocios y su patrimonio. También otros comerciantes lo han hecho. Los turistas vienen en otro sentido. De hecho, cuando volamos hacia acá, hubo una gran cantidad de personas que estaban tratando de encontrar algún transporte porque querían llegar así de forma aleatoria hasta esta población que está a 2 horas de Cancún y lamentablemente al hacerlo se exponían. No les importaba mucho, no pudieron cambiar sus vuelos y no quisieron otros cambiar sus vuelos porque decían no va a pasar nada. Estamos al menos a unas 2 horas y media de que las autoridades de este plazo que dieron las autoridades de que ya no hubiera gente en la calle y de que los trabajadores suspendieran sus actividades. Y lamentablemente en la playa de Tulum, que está a 15 minutos de aquí, estaba llena de visitantes justo hace unos minutos. Así que ojalá que esto no tenga sus consecuencias. Hay policías, hay guardias, hay militares y bueno, ojalá puedan convencer a las personas de que tengan conciencia de lo que viene.